Vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos hable en esta hora, porque Dios habla a quien quiere oírle, ¿sí? Entonces vamos a hablarle. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque podemos escucharla, leerla. Ayúdanos, Señor, a aplicarla. Te ruego, Padre, que tú nos hables, que tú seas con nosotros, Señor, y que tú, Padre, pues instruyas nuestro corazón y nos digas qué hacer, Padre. Ayúdanos a hacerlo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 3, por favor, vamos a buscar Juan capítulo 3. Dice la Biblia en el versículo 30, Juan 3:30, dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Estaba en una ocasión allí en la iglesia donde nos congregábamos antes, que era la iglesia bíblica familiar, la iglesia bíblica, muchas gracias, el Mesías, allá en Tonalá, en Loma Dorada. Y pues yo estuve ahí desde que tenía 16 años de edad. Estaba chiquito, joven, mucho más joven que ahora, pero el chiste es de que no había nadie, no había jóvenes, no había nada. Comenzábamos y entonces yo tenía nociones de teclado, de piano, porque mi papá nos había comprado un órgano. Mi papá llegó un día con un órgano acá muy bonito, de esos que arriba está la melodía, aquí están los acordes, acá está el pedal con la caja de sonidos y acá están los pedales que son los bajos y era tum, 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 tum. O sea, tocaba con todo, ¿verdad? Y así aprendí varias canciones y solfeo y varias cosas que nos enseñó desde que yo tenía 8 años, ¿verdad? Entonces sabía algo de eso. El pastor en ese entonces solamente sabía tocar la guitarra y pues había que armar el grupo de alabanza. Entonces yo empecé con el teclado y desde que inició la iglesia hasta años después, cuando ya teníamos un lugar, un templo, ya estaba más grande el asunto, yo era el amo y señor del teclado. No había nadie que tocara mejor que yo. Yo era el mejor de todos. De los 16 que estaban ahí miembros, yo era el mejor. Éramos los únicos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo tocaba el teclado y nadie más lo hacía. Entonces, pues era lo que había. Y habían puros himnos y tocábamos puros himnos. ¿A quién le gustan los himnos? ¿A quién? Levántenla así sin vergüenza. Muy bien, los himnos, perfecto. Ok, muy bien, Marcos los está viendo y va a haber un culto especial de himnos aquí un día, van a ver. Y el chiste es de que hermosos himnos, no, letras ungidas por Dios. Y ahí los himnos, y estábamos tocando himnos y todo, y yo era el que tocaba el teclado. Después empezaron a llegar canciones acá de Marcos Witt y eso, y entonces pues yo me tuve que adaptar a ellas, pero las tocaba, puros acordes, pero los tocaba, ¿sí? El chiste pues es de que la iglesia creció, llegó un par de jóvenes, hermanos entre ellos, y eran muy serios, muy obedientes, muy puntuales. Empezaron a servir al Señor después de que llegaron meses después y lo hacían muy bien, y entonces ellos eran tremendos. Uno de ellos, precisamente, cuando platicábamos con él, él nos dijo que él era pastor de una iglesia bautista, y que él había sido pastor de esa iglesia y que él ya estaba con nosotros. Mira, entonces has de saber Biblia. Sí, sabía mucha Biblia y todo. Nosotros no sabíamos, pero él era bueno, ¿sí? Total que en una de esas, platicando con el líder de alabanza, que en ese entonces el líder de alabanza, ustedes lo conocen, ha estado aquí predicando con nosotros, era Saúl Vázquez. Él, el grandotote Saúl, él era el encargado de la alabanza. Entonces, platicando con él, ahorita vamos a ensayar y no sé qué, y vente, acompáñanos. Y estaba con él, y entonces estaba ahí viéndonos ensayar, y yo bien acá con mi teclado, ¿no? Bien. Y entonces dice, ¿sabes tocar algún instrumento? Y dice él, sí sé. ¿Serio? Sí, ya tenía 1 año y medio en la iglesia. Sí sé tocar algo. Sí, ¿qué sabes tocar? Pues guitarra y piano. Y yo cuando dijo piano, mi instrumento,
no, aquí nadie toca como yo, soy el mejor. Y entonces ya en eso ya dice, también piano y esto, guitarra. Había un montón de guitarristas muy buenos. Y entonces ya ya dice, pues si quieres toca algo. Y ya entonces yo me hice para acá, para un lado, vino él, pues vamos a tocar que la de enciende una luz, ¿te la sabes tocar? Sí, me la sé. Ah, ok, sale. Y yo acá viéndolo así como que y entonces que empieza a tocar, no lo hubieran visto. Magistral, bien tocado, como se debe tocar, pero muy padre. Entonces yo no sé qué vieron en mi cara, que yo estaba así, que los hermanos Vázquez, que eran 3 desgraciados así de insoportables como Marta y Ginny, pero carrillas, uno de ellos sacó un pañuelo y me empezó a secar las lágrimas según él. Pobrecito, miren nomás. Y el otro, mira, estás haciendo pucheros. Y yo, no estoy nada, no. Y por dentro estaba yo, no, mira que, no, es que bueno, pues toca muy bien el hermano. Jamás en la vida volví a tocar el teclado. Jamás. No, me metieron otras cosas, ya no sabían dónde ponerme. Ya como que, pues bueno, puedes jalar cables, lo que seas, pero bueno, lo que sea, pero buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Y yo mejor me hice a un lado, dije, salió un gallo mejor que yo, mucho mejor que yo, pues me hago a un lado, ¿no? Antes que eso yo le había enseñado a tocar el teclado al Wally. El Wally, muy buen pianista. Ahorita el maestro queda abajo, el alumno supera al maestro. Años después enseñé a tocar a Isaac un poquito cosas, ¿no? Y ya después, pues vean, Isaac toca casi como yo quisiera tocar. Pero el hecho pues es de que hay ocasiones en las cuales es necesario que otro salga y que tú te quedes abajo. Es necesario. Estaba Jesús comenzando su ministerio cuando entonces llegó Juan el Bautista, que era su primo hermano, su primo directo, y él empieza a bautizar y a anunciar a Jesús, al Cristo que iba a venir, al anunciado y tan deseado y esperado Jesús que iban a hacer. Entonces Juan el Bautista comienza a anunciar a Jesús, comienza a tener discípulos, alumnos, y entonces lo siguen. Y Juan el Bautista hacía eso precisamente: crees en Jesús, que va a venir Jesús, crees en el Cristo, sí, ok. Entonces los bautizaba a sus discípulos. Llegaron a un lugar donde había mucha agua, y entonces estaba el grupito de Juan el Bautista, y Jesús estaba comenzando su ministerio. Entonces llega Jesús caminando con sus discípulos. Él ya tenía discípulos, personas que creían en él. Él ya también anunciaba el reino. Y entonces llega con sus discípulos al mismo lugar a bautizar. Jesús también bautizaba, ¿sí? Dice la Biblia en el versículo 22 que Jesús estuvo con los discípulos, ¿sí? Con ellos, y bautizaba a Jesús, ¿sí? Ahora, Juan también bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque ya había muchas aguas y venían y eran también bautizados. Entonces comienzan el equipo de Jesús con el equipo de Juan el Bautista. Entonces Juan estaba bautizando, Jesús también estaba bautizando en el mismo lugar, y entonces llegan los discípulos de los dos, los de Juan y los de Jesús, y llegan y se empiezan a ver así como que ¿qué? ¿Tú qué? Y empiezan a discutir entre ellos, pues, ¿qué bautismo es mejor? Si el bautismo de Juan o el bautismo de Jesús. Entonces Jesús pues no decía nada, ¿no? Ahí estaba Jesús, y Juan fue el que habló. Versículo 27 dice que respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Sí? Juan era el chido ahí, el famoso, más que Jesús. Juan era. Dice el 28: vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino hay otro enviado delante de mí. O sea, les está diciendo a sus discípulos: yo no soy el Cristo, a mí no me sigan, es Jesús, es otro. Y se los presenta y les dice: es necesario, el versículo 30, que es el versículo que leímos,
es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Sí? Que Él crezca y que Él mengüe. ¿Qué es menguar? Disminuir, ¿no? Eso es un sinónimo, disminuir. Muy bien. Es de una palabra, menguar viene de una palabra griega que es napakun. Napakun quiere decir, o es literalmente un verbo, es un verbo intransitivo, que quiere decir hacerse menos, de menos intensidad o de importancia. Y sí, el sinónimo es disminuir, decrecer, hacerse menos, hacerse más pequeño. Y les dice a sus discípulos: miren, ustedes me admiran a mí, pero es necesario que yo me haga menos, que yo me disminuya para que Él crezca, ¿sí? Para que Él reluzca. Y entonces les agarra a los discípulos y se los da a Él. Jesús entonces desciende al agua y le dice: bautízame. Y Juan le dice: Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres el mero mero? Y le dice: Juan, cállate y bautízame. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? Pero le dijo: bautízame, obedéceme. Y entonces pues los bautiza a Jesús. Jesús ya tenía 30 años cuando fue bautizado. Y entonces sale del agua. Ahí es donde vemos la escena donde la Trinidad se hace visible, que sale una paloma, baja una paloma que era el Espíritu Santo en forma de paloma, se pone en el hombro de Jesús y sale una voz de las nubes del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Estaba la Trinidad, el Padre hablando desde las nubes, Jesús vivo, bautizado, y el Espíritu Santo a forma de paloma en sus hombros. Ahí estaba la Trinidad, ¿sí? El poder de Dios completamente. Yo no sé por qué, pero Juan, yo digo, ¿qué equipazo hubiera sido si Juan se le hubiera unido a Jesús, no? Pero Juan no se le unió a Jesús, nada más mandó su gente y él se fue. ¿Por qué? No sé, hay que preguntarle a Dios por qué después. Pero el chiste es que se fue Juan. Dijo quizá porque lo iba a opacar el ministerio de Jesús, quizá porque no sé, el chiste es que se va. Y ya tiempo después ya vemos que Jesús entonces agarra a sus discípulos, los de Juan, los de él, y se los lleva. Si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 9, ¿sí? Lucas capítulo 9, vemos que Jesús ya está con los discípulos que él hizo, con los alumnos o discípulos que les da Juan, y que se juntaron entre todos como 70 o 72 personas, ¿sí? Ahora dice que habiendo reunido, Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿sí? A sus 12 apóstoles, empieza entonces a enviarlos y empieza entonces a delegarles y a enseñarles de una manera más fuerte. ¿Por qué? Porque había 70 o 72 discípulos y luego él toma de ahí a un equipo de 12 que algo vio en ellos, no sabemos qué vio en ellos, y empieza a hacer ministerio con él y empieza a delegarles y empieza a enviarlos. Dice el versículo 2 que los envió a predicar del reino de Dios, a sanar enfermos, y los envió de 2 en 2 a hacer ministerio por las aldeas. Comienza un entrenamiento exhaustivo acerca de eso para esos hombres. Después de eso están haciendo ministerio ellos. Dice que pasaban, del versículo 6 dice que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio, sanando por todas las partes, y que esto pasaba en las aldeas, mientras que en la capital Herodes el tetrarca dice que oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Estamos hablando del versículo 7. Dice que estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. ¿Qué había pasado con Juan? Lo que había pasado con Juan era que Herodes el tetrarca lo había prendido, ¿sí? Y lo habían metido a la cárcel por anunciar precisamente el reino, porque Juan no anunciaba el reino, no era así muy suavecito. Él llegaba y les decía adúlteros a los demás. Los Herodes se habían traicionado porque uno se acostaba con la esposa del otro. Y los había evidenciado, y total que les decía sepulcros blanqueados y un montón de cosas les decía, y les hablaba muy duro,
a la moralidad de los romanos. Entonces lo toman, lo prenden y después precisamente la hija de Herodías, con un baile muy sensual acá, el mismo Herodes le dice: bueno, ¿qué quieres? Te doy hasta la mitad del reino. Y lo que dijo ella en complicidad con su mamá fue: quiero la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Y se la trajeron. Y así murió Juan el Bautista. Cuando van con Juan, con Jesús, y le dicen: Juan está preso, Jesús no hizo nada. Cuando van y le dicen: Juan está sentenciado, Jesús no hizo nada. Pero cuando van, Jesús estaba acostado en un lugar y van y le dicen: Juan murió. Entonces Jesús ahora sí se para y comienza formalmente ahora sí su ministerio con más fuerza. ¿Por qué? Era necesario, Juan mismo lo dijo, era necesario que Él disminuyera, que Él se redujera para que Cristo saliera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos dar a conocer a Dios? ¿Cómo podemos dar a conocer a Dios? Lo primero que tenemos que hacer es dejar que Dios crezca en nuestras vidas. Dejar que Dios sea el que crezca en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan estaba lleno de Dios, sabía de Dios, y él mismo dijo: no puede nadie hacer nada si no le es dado del cielo. No puedes, con eso estaba diciendo que el ministerio que hacía Jesús era bueno, que estaba respaldado, pero que también estaba diciendo que tienes que tener para dar. No puedes dar lo que no tienes. Tienes que estar lleno de Dios para poder dar de Dios. Para poder hacer que los demás conozcan de Dios, tú tienes que tener de Dios. Porque si no tienes de Dios, si no buscas de Dios, entonces estás seco, vacío y no tienes absolutamente nada que ofrecer. Es tan importante dejar que Dios crezca en tu corazón, porque si hay alguna necesidad, si hay alguien que necesite de Dios y que está a tu alcance, tú no le vas a poder ayudar. ¿Cómo le vas a dar algo que tú careces? ¿Cómo le vas a ayudar con algo que tú ni siquiera conoces? Necesitas que Dios primeramente enriquezca tu vida, tu corazón, te haga crecer para que entonces tengas con qué poder dar a los demás. Es importantísimo dejar que Dios crezca en ti para poder dar a conocer a Dios. Y no hay otra manera más que cuando Jesús les está diciendo aquí, más adelante, está con ellos y les dice que estaba con ellos y que les dice aquí a partir del versículo 18, estamos aquí en Lucas, y les dice: bueno, ¿qué dicen la gente que soy? Es un pasaje paralelo ahí con Mateo 16, ¿no? Y le dice: ¿quién dicen la gente que soy? Y unos le dijeron: pues unos dicen que eres Elías, que has resucitado. Otros dicen que eres Juan el Bautista, que también ha resucitado. Otros que eres un gran profeta del Antiguo Testamento que ha resucitado. Y dijo: ok, eso dice la gente. No me interesa tanto, me interesa qué dicen ustedes. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro es donde hace una confesión y le dice: tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces Pedro delante de los demás lo reconoce como Dios, como lo que es. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Simón, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te lo ha revelado el Padre y no un hombre. Y entonces están ahí platicando esto cuando Jesús también les anuncia su muerte y les dice: es necesario que yo padezca. Jesús les había mostrado su poder, Jesús les había mostrado quién era Él. Pero entonces de todas maneras le dice: pues yo tengo que morir. Entonces ellos no entendían esto. ¿Cómo que Dios mismo va a morir? Si ahorita Pedro está diciendo que es Dios y todos estamos reconociendo que es Dios, ¿cómo Dios va a morir? Y entonces también empezaron a entristecerse, empezaron a llenarse de angustia. Y dice el versículo 23 que Jesús les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces lo que teníamos que hacer, lo que tenemos que hacer, si nosotros queremos que en realidad Dios crezca en nuestras vidas, para darlo a conocer, es, en primer lugar, aprender a negarnos a nosotros mismos. Aprender a negarnos a nosotros mismos. Es lo más difícil de hacer. Es lo más difícil. ¿Por qué?
Porque nos queremos tanto que nos queremos satisfacer. Y porque dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa que nos incita al mal, que se llama concupiscencia, a la cual nosotros le hacemos caso con cada capricho que nos pide. ¿Quieres un placer? Lo mereces. Tienes la oportunidad. Nadie te va a ver. Hazlo. Y entonces obedecemos. Tienes ciertos malos hábitos, tienes malas costumbres, entonces pues las hacemos. ¿Por qué? Porque pues es parte. Así soy yo. Y no nos esforzamos por no hacerlo. Negarse a uno mismo habla precisamente de decir no a mis propias pasiones, de decir no a mis intenciones. Negarme a mí mismo es aprender a decirme no, literalmente. No quiero hacer esto, no puedo hacer esto, no tengo por qué hacer esto. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Cuando dice no me dejaré dominar por ninguna, está diciendo, pero me negaré a mí mismo. Sí me agrada, sí quisiera hacerlo, pero tengo la capacidad dada por Dios para negarme, para no hacerlo. Y esa determinación entonces la da tu crecimiento con Dios. Nada más. Cuando tú decides no crecer en Dios, estás poniéndote en un renglón peligroso en tu vida, en el cual vas a ser susceptible para hacerle caso a tus más míseros deseos. No tienes fuerza, no tienes fuerza de voluntad, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque es tu propia fuerza humana en contra de esa tentación o de ese deseo que tienes. Y entonces, ¿qué haces? Terminas obedeciendo el deseo, terminas obedeciéndote a ti mismo, chiqueándote a ti mismo y actuando como no deberías actuar. Eso no es negarse a sí mismo. Negarse a uno mismo es poder crecer en Dios y tener la autoridad suficiente y las fuerzas suficientes para decirle no a mis deseos, no a mis pasiones, no a mis gustos pecaminosos. Por ahí les llaman a ese tipo de deseos así chistoso como este es mi deseo culposo, ¿no? Mi deseo culposo. ¿Y qué es esto? No, pues es es algo que normalmente me doy como un regalito para mí. Pues negarse a uno mismo entonces queda muy pero muy atrás de eso. O sea, no te puedes permitir ciertas cosas. ¿Y cómo lo logras? Llenándote de Dios, dejando que Dios crezca en ti, menguando tú, disminuyéndote tú, haciéndote menos tú, queriéndote menos tú en ese sentido, y dejando que Dios sea el que actúe en ti y que Él haga las cosas. Y entonces de una manera sorprendente podrás ver cambios en tu vida. ¿Por qué no cambio después de tanto tiempo? Pues primero pregúntate si eres cristiano, porque el cristiano cambia. El que no cambia, pues no es cristiano. Es la primera lógica, ¿no? La segunda es, ¿qué tanto estás dejando que Dios crezca en tu vida y estás menguando tú? ¿Qué tanto? Quizás estás en competencia con Dios, contigo mismo, con tus propios deseos, tus anhelos personales. Y entonces estás luchando con Dios, y Dios es un caballero. Dios siempre te va a dejar. Dices, aquí está, ¿quieres? No, ¿no quieres? Ok, entonces está bien, quédate ahí, yo no necesito que tú quieras. Y ya Dios se cruza de brazos y te ve. Si te habla y tú lo ignoras, entonces Él te habla, tú lo ignoras, entonces Él te habla y tú lo ignoras. Es muy paciente, pero llegará el punto donde no es que colmes la paciencia de Dios, sino Dios vea algo ahí que diga, entonces ya no te hablo. En la mañana estaba viendo Isaías capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2 habla de juicios tremendos a aquel que no le quiso escuchar a Dios. Y dice una parte en la versión que estoy leyendo, es otra versión, estoy viéndola, y dice ahí: cuando tú levantas las manos y me adoras, me da asco. Y yo lo estaba escuchando, sí, y estaba así, hasta pasó Gaby por un lado y lo escuchó, y luego cuando lo escuchó dijo, órale, qué duro, ¿verdad? Dije, sí, qué duro. Qué duro.
¿De qué me sirve que me adores si tu corazón está lejos de mí? Y dice el pasaje, eres un hipócrita, mentiroso. Solo vas y quieres adorar, pero yo repudio todo eso. Me hablas y yo te ignoro. Me gritas y yo no te oigo. No te hablaré más. ¿Para qué llegar a ese punto? ¿Para qué llegar a enojar tanto a Dios de esa manera? Yo creo que el castigo peor para el ser humano es que Dios le deje de hablar. ¿Saben que Dios deja de hablar? Dios deja de hablar. Hay que leer la Biblia. De Malaquías a Mateo son 400 años en los cuales Dios no les habló. Ya no había profetas, ya no había Urim y Tumim, ya no había apariciones, ya no había sueños, ya no había visiones, ya no había nada hasta cuando llegamos ahí a Lucas capítulo 2, cuando un ángel se aparece, el ángel Gabriel se le aparece a una mujer, a una muchachita adolescente de 14 años más o menos, y le dice: salve, muy favorecida, y el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Entonces fue la primera aparición que había después de 400 años. Fue tremendo esto, tremendo. El hecho pues es de que Dios, si tú no lo escuchas, te deja de hablar. Por eso Isaías mismo dice: busca a Dios, y el salmista dice: busca de Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará el punto en tu vida donde Dios ya no será hallado. ¿Por qué? No porque se perdió, sino porque nosotros decidimos no crecer. Nosotros decidimos ignorar a Dios. Perdón por los gallos. Decidimos ignorar a Dios, y de esa manera entonces pues Dios nos deja de hablar. Por eso es tan importante dejar que Dios crezca, que crezca en nuestras vidas. Y dice aquí el punto 2 en su boletín que también que luzca Él. Muy bien, gracias por traérmelo destapado. Es que se resbala. ¿Saben que uno se pone nervioso cuando está acá adelante? Si no, véngase para acá. Le cambio el lugar para que vea. Muy bien. Si después de tanto tiempo, sí, después de tanto tiempo, todas las veces, todos los días, siempre. Dejar que Él luzca y no que tú luzcas, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos llevarnos la gloria, y Dios nos ve y dice: ay, pobrecito, mira nomás, pobrecito. Haces algo bien, dejas algún pecado, discipulas a alguna persona, haces un ministerio, te salen las cosas bien, Dios te bendice, entonces hace que tu ministerio prospere, y entonces eres de bendición a alguien más, y entonces alguien te da una palmada y te dice: muy bien, muchas gracias, y te abraza, y muchas gracias, y tú te sientes importante. Alguien te dice que bien lo hiciste, y te sientes muy importante, y te sientes muy bien, muy crecidito, como si fueras la octava maravilla del mundo, y comienzas a experimentar lo que Satanás experimentó: quererte llevar la gloria. Satanás también lo hizo, y ¿sabes qué? No le resultó, fue desechado. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. Dios es el único que merece la gloria. Si Dios nos usa, es como dijo el apóstol Pablo. Dijo: yo era esto, perseguidor, asesino, era todo esto, pero Dios me tuvo por fiel, por digno, ¿sí? Al ponerme en el ministerio. En realidad la gloria es de Él, que Él usa hasta una burra. Él usa lo que fuera o lo que sea, y nosotros somos nada más ese instrumento de parte de Dios. No somos nada delante de Él. La obra es de Él y la obra la hizo Él, y tú no te llevas la gloria. Te quedas con las deudas, te quedas con los problemas, pero no te llevas la gloria. La gloria es de Dios. Dios es el que merece la gloria. Dios es el que debe crecer, y nosotros somos los que debemos menguar. Nosotros no podemos hacer nada. Ay, que fui y que esa persona aceptó a Cristo, mira nomás, soy un gran evangelista. No, tú no lo convertiste en nada. No tienes capacidad de hacer nada. Es el Espíritu Santo el que lo hizo. Muchas personas van y oran por un enfermo, y el enfermo sana, y piensas que tú: oh, tengo el don de sanidad, mira nomás qué bueno soy, voy a ir a tocar a todos en un hospital para que sanen. Tú no lo hiciste, no te engañes. La gloria es de Dios, y Dios fue el que sanó a esa persona porque Él quiso y como Él quiso. No fuiste tú.
Una manera entonces cuando sirves a Dios o cuando das un discipulado personal es dejar que Dios sea el que haga la obra, no tú. Si Él no quiere, tendrá su situación con Dios y dará cuentas a Dios. Si Él sí quiso, tienes que decir gracias a Dios que sí quiso. No tienes que decir, mira nomás, qué buen consejo le di, qué bueno soy, le di tan buen ejemplo que sí quiso, ¿verdad? Y cambió su vida gracias a mí. ¿Por qué? Porque vio el ejemplo en mí. Sí tiene que ver el ejemplo en ti, sí tienes que trabajar en su vida, pero al fin y al cabo tú no hiciste el cambio en esa persona, lo hizo Dios. Y muchas veces nosotros somos todo lo contrario a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista era famoso. Juan el Bautista antes de Jesús era muy importante. En realidad fue el primer profeta. Después de Malaquías, Juan el Bautista fue considerado el primero y de los más grandes profetas de Israel. Mucha gente lo seguía, era muy famoso. Pero él decía, yo no soy nada. No soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. No soy digno ni de servir a su lado. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Él luzca y no que yo luzca. ¿Cómo vas a dar a conocer a Dios? Pues dejando que Él crezca en tu vida, haciendo que Él sea el que luzca y no tú. Y también la manera que tienes que hacer es profundizando y deseando profundizar pues en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de Dios. Es tomar en cuenta a Dios de una manera real y correcta. Es tomarlo en serio, en pocas palabras. Lo que tenemos que hacer es acudir a Él todos los días de manera práctica, en un devocional. Acudir a Él en todo momento a través de la oración. Ante circunstancias difíciles, primero preguntarle a Él. Ante enfermedades, primero decirle a Él y pedirle a Él, aún antes de ir al médico. No estoy diciendo que no vayas al médico, tienes que ir al médico, pero antes de ir al médico tienes que confiar en Dios y pedirle a Dios que te sane, ¿sí? Porque Dios puede usar al médico para sanarte. Es más, siempre lo hace. Pero hay que acudir a Él y tienes que depender de Él. Y tienes que pedirle a Él consejo, y tienes que pedirle a Él autorización, y tienes que depender de Él en todas las áreas de tu vida, en todo el trabajo que desempeñes, sea ministerio o trabajo normal o secular, lo que sea y hagas de tu vida, Dios es primero en tu vida. Tienes que procurarlo de una manera correcta. Y también no nada más es llegar y dar una leidita en la Biblia o poner el audio y que te esté hablando y tú estar pensando en otras cosas, sino en realidad tomar en serio a Dios, que es un estudio profundo, una enseñanza profunda de las verdades de Dios. O sea, ya quizás estás en edad espiritualmente hablando a comer carne y sigues tomando lechita. Dice Hebreos capítulo 5 que después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, es necesario que se les enseñen los primeros rudimentos de la vida cristiana. Que en lugar de comer carne, dice el pasaje, no pueden, porque no la pueden digerir, tienen que comer lechita, tomar lechita, como los niños. Entonces, un niño que toma la leche materna es una maravilla, es una gracia. Pero un adulto que tome leche materna sería una desgracia. ¿Por qué? Porque no es normal, no creció. El adulto ya tiene que comer carne, ya tiene su sistema digestivo capacitado, tiene sus dientes, y si no, pues le ponemos unas prótesis, pero puede moler y puede comer y puede digerir la carne. Si no, no se alimenta bien. Entonces necesitamos bisteces espirituales, necesitamos palabra, necesitamos meternos en la enseñanza bíblica. No te estés comiendo maruchan cuando puedes comer un corte, un sirloin o algo así. ¿Cómo te consuelas con un pellejo? Dice Tini, ¿eh? Si puedes tener un corte acá. La carne asada para él son pellejos. Te dije, oye, ¿qué vamos a comer carne asada? ¿Qué vamos a comer, pellejos o cortes? No, pues este diezmillo está muy bien, está delgadito, pero está rico. No. Argentina comemos cortes así, de este tamaño, ¿eh? Entonces,
Si puedes comer algo así, ¿por qué te consuelas con un pellejito? ¿Cuál es ese pellejito? Pues un pequeño devocional todos los días. O sea, eleva tu nivel de compromiso. Toma en serio a Dios. Métete más a la Escritura. Todo esto se logra también con un discipulado. Con un discipulado tú puedes hacer que tu vida crezca, profundizar en realidad en las enseñanzas de Dios. Teniendo la enseñanza de Dios, teniendo comida suficiente, entonces tú vas a ser suficiente para dar a alguien más, para darle a alguien más. ¿Por qué? Porque no vas a estar desnutrido, vas a poder alimentar. Pero volvemos a lo mismo. Si no tienes que dar, pues ¿qué vas a dar? Y dicen, vamos a hacer un equipo aquí en la iglesia, vamos a hacer un equipo de discipuladores. ¿Quién se anota? No, pues puro desnutrido, puro acá descuarrajingado, acá con ojerotas y todo eso. ¿Por qué? Por mal alimentado. Entonces, ¿qué vas a dar? Nada. Pero ¿qué tal si hay puro así llenito como Pedro o algo así? Véanlo, así capacitado, todo. Pues puedes dar, porque tienes que dar. Para poder dar, entonces tienes que crecer. Y para crecer tienes que profundizar. Tienes que tomar en cuenta a Dios de una manera seria. Tienes que meterte con Dios seriamente. Y que Dios sea el que instruya entonces tu vida y te capacite para poder capacitar a alguien más. La idea, hermanos, entonces es que tenemos que dejar que Dios crezca, que nosotros menguemos, que luzca Él, que no querramos nosotros querer tomar ese papel y tomarlo en serio. Tomarlo en serio. Ya basta. Dice la Biblia, ya despierta, ya levántate, ¿sí? Vístete, ya levántate, ya es hora. Los tiempos están cerca, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que capacitarnos más porque hay mucho que hacer, mucho que enseñar. Entonces necesitamos ese equipo, esos guerreros que den a conocer a Dios, que se sienten de tú a tú con uno de frente y ministren su vida y sean capaces de mostrarle las verdades de Dios a través de su palabra y de poder pastorear literalmente y ministrar la vida de otro y capacitar a otro. Y a la vez también ser capacitado por alguien más. O sea, necesitamos ese escuadrón que abrace el poder de Dios entonces y que lleve su gloria a las naciones hasta lo último de la tierra, dice, hasta las últimas consecuencias. Y aquí estamos. Si 12 pudieron, ¿cuántos somos ahorita? De este lado hay 300 y de este lado hay 400. Es que las cámaras no ven. Pero en las cámaras a veces la retransmisión la ven muchos más. ¿Cuántos somos? O sea, somos muchísimos más que esos 11 o 12. Y esos 11, que pues ya el uno era diablo, eran personas comunes y corrientes como nosotros, con un montón de defectos como todos nosotros. De verdad que a veces veo las biografías de cada uno, las vidas de cada uno y digo, ay, la verdad, yo no soy así. Pues yo no soy así. Jesús lo escogió como su apóstol. Imagínense lo que puede hacer con ustedes llenos de santidad. Puede hacer maravillas, maravillas. Porque al fin y al cabo Dios es el que hace la obra, no nosotros. Y dice Dios que de lo más vil y menospreciado, me cuento yo, no le estoy diciendo que ustedes, sino yo, de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a los sabios. Entonces creámosle a Dios que Dios nos va a usar en eso. Señor, te doy gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Tú nos enseñas de una manera grandiosa. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que podamos creer que necesitamos de crecer, Señor, para que tú seas el que crezcas, el que luzcas. Que tú seas, Señor, el que te lleves la gloria. Y que nosotros, para poder dar, Señor, necesitamos recibir. Necesitamos tanto de ti. Necesitamos, Señor, en realidad meternos de manera seria a estudiar tus verdades, a estudiar tu palabra, Señor, a que tú hables a nuestro corazón y que de esa manera podamos tener, Señor, con qué poder enseñar y poder instruir a alguien más, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestras vidas
Y por favor, Padre, que tú seas, Señor, el que obres en nuestro corazón. Que tú seas, Padre, el que haga la obra, y que nosotros, Señor, entendamos que tú lo hiciste, que solamente fue por ti, y que nosotros simplemente fuimos instrumentos usados por ti para eso. Pero no somos nada, Señor. No hicimos nada. Que, Padre, cuando muramos y estemos delante de ti, que tú nos digas: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aunque nos digas siervo inútil, porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Gracias, Señor, por esto, en nombre de Jesús. Amén.